Bueno, estamos iniciando la transmisión del informe económico mensual de nuestro director, del director de Senda, don Hugo Facio Rigasi. Es un informe que se ha venido publicando prácticamente sin interrupciones por varias décadas. Y tenemos el honor, en realidad, de contar, además, con el comentario siempre regular de el economista Gabriel Loza, nada menos que exministro y expresidente del Banco Central, ministro de Planeación y expresidente del Banco Central de nuestra República Hermana de Bolivia. Bienvenidos. Todos. Nos acompaña también Mario Villanueva, de la coordinadora No Más AFP, y nos acompaña, como siempre, nuestro querido amigo Vladimir Sagredo, que es un hombre que está en la producción. Bueno, entonces, con mucha emoción, en realidad, porque este informe se produce a pocas horas ya de el cincuentenario del 11 de septiembre de 1973. Así que en horas que son muy de gran emotividad para todas las ciudadanas y ciudadanos de este país, eh, entregamos la palabra a nuestro director Hugo Facio para que nos cuente en qué marco económico nos sorprende el cincuentenario del 11 de septiembre de 1973. Hugo, por favor, tienes la palabra. Muy bien. Enseguida. El informe que entregaríamos hoy día, vamos a entregar hoy día, tiene como siempre 2 o 3 partes. Mi idea es que no se alargue demasiado en el tiempo. Entonces, las 2 primeras partes son las habituales. La situación, los hechos que se han producido en la economía chilena y después algunas visiones de lo que se ha producido en la economía mundial. Lo que sería la tercera parte, que la cortaríamos si se alarga mucho, es los cambios que han comenzado a producirse en el mapa de la extrema riqueza en Chile, fruto de hechos que se han dado a producir últimamente. Que tiene que ver, evidentemente, con fenómenos que se dan en el interior del país y muchas cosas que repercuten de hechos que se dan en el exterior. Bueno, entonces empezaríamos por la parte chilena, llamémoslo así. El Banco Central, en su reunión efectuada anteayer, destinada a decidir la evolución de su tasa de interés de política monetaria, resolvió por unanimidad reducirla en 75 puntos base, llevándola a 9,5%, lo cual, como se expresó en el comunicado informando la decisión adoptada, continuará siendo contractiva, dado que en términos reales, al descontarle la inflación en 12 meses de 6,5%, está siempre sobre 3%, siguiendo por encima de su nivel neutral cuando la actividad en Chile está en recesión. El economista jefe de la Scotiabank considera altamente contractivo el nivel de la tasa de política monetaria, dado que ubica a la del país entre las 5 más elevadas en el mundo, junto con las de Ucrania, Rusia, Brasil y México. Estimó que al finalizar el año, la tasa de interés real estaría entre 3,5 y 4%, el doble de lo que es considerado la tasa de interés neutral. La baja de la inflación se explica
manifestó el comunicado del Banco Central, por la reducción de la inflación subyacente de bienes y el componente volátil. La inflación de servicios ha tenido una baja más lenta. En cuanto a la evolución de la paridad cambiaria, constató: el peso se depreció respecto a la reunión anterior, la reunión anterior en la que se realizó en junio, explicado tanto por los cambios en el diferencial de las tasas con el exterior, como por la mayor aversión al riesgo en los mercados globales. El día de la reducción de la tasa por el Banco Central, la paridad cambiaria alcanzó a 875 pesos, su nivel más elevado en 5 meses. Su incremento tiene varias causas, tanto externas como internas. Un factor determinante es la evolución actual de la economía de Estados Unidos, cuyo dólar index subió a su mayor nivel desde marzo, mientras la cotización del cobre perdió terreno. El barril del petróleo Brent superó los $900 por primera vez en un año. La tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se elevó en casi 9 puntos bases a 4,26%. En cambio, el yuan chino cayó a su nivel más bajo en relación al dólar desde el año 2007 y el índice Caixin Standard & Poor's Global de servicios fue peor en China de lo esperado. Sumado eso a los débiles datos del PMI europeo. En Chile, los inversionistas no residentes, manifestó Felipe Alarcón, economista asesor de Euroamérica, que hace poco estuvieron muy agresivos vendiendo dólares, llevan varios días que no han hecho prácticamente nada con un comportamiento neutro. Y eso seguramente pilló un mercado comprador local, probablemente AFP, que sin tener una perspectiva por el lado de la venta en un mercado menos líquido, está generando bastante incremento exagerado del tipo de cambio. En el escenario externo, el análisis del alza de tasa igualmente constata que la inflación continúa reduciéndose a nivel global, aunque sus perspectivas y las de política monetaria difieren entre los países. De una parte, en las economías desarrolladas se anticipa que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por un periodo prolongado, y en varias economías emergentes ya se inició, o bien será pronto, el comienzo del ciclo de recortes. Las perspectivas de crecimiento mundial, tanto en 2023 como en 2024, se mantienen débiles, con lo que el impulso externo que recibirá la economía chilena se mantendrá acotado. En cuanto a la continuidad de la política de reducir la tasa de política monetaria, el Banco Central señaló que la magnitud y temporalidad del proceso tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación, repitiendo la frase del comunicado de julio. Por ello, el Consejo reafirma, dice, su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran. A fines de 2024 se proyectó por el Banco Central que la tasa de política monetaria se ubicaría cerca de 4,5% para alcanzar el 4% en el tercer trimestre de 2025. Ayer se entregó el informe de política monetaria por el Banco Central, ratificándose que la actividad económica en Chile no crecerá en el año. La estimación entregada establece un rango para el Producto Interno Bruto entre menos 0,5% y 0%, menor ligeramente al proyectado en junio, que era de menos 0,5% y más 0,25%. La actividad no minera, que representa más o menos el 90% de la actividad económica, retomaría cifras positivas, dice el Banco Central, a partir de fines de 2023, fines del presente año. La demanda interna descenderá este año, estas son cifras realmente impresionantes, en mi opinión, 4,3%, con una caída particularmente fuerte en el consumo de menos 4,9%, considerándose que en los dos próximos ejercicios, 2024 y 2025, tendrá bajas recuperaciones.
Para la inversión, redujo su porcentaje de disminución durante el año a 1,2%. Del 3% proyectado en el informe de política monetaria anterior. La debilidad, especificó el Banco Central, se dará particularmente en el componente de construcción y obra, tal como viene observándose desde hace unos trimestres. En la proyección del Banco Central, en 2024, el Producto Interno Bruto crecería entre 1,25% y 2,25% en 2020, repito, en 2024, para luego hacerlo entre 2% y 3% en 2025, que es el nivel considerado de tendencia en la economía actual. Su incremento, el incremento del nivel de tendencia, constituye otro gran desafío que nos lleva a temas de gran relevancia, como es el crecimiento de la productividad y de los stocks de capital. Los términos de intercambio del país en los próximos trimestres serán algo menores a los previstos en junio. Los términos de intercambio son la relación entre los precios promedio de exportación y los precios promedio de importación. Considerando la mayor cotización prevista para el petróleo, que lo aumenta de $75 a $79 el barril promedio, West Texas International y Brent, luego de la mantención de los recortes de producción acordados por los dos países de la OPEP+, Arabia Saudí y Rusia. La libra de cobre mantiene la proyección de $3,85 la libra. El impulso externo considera que la economía chilena seguirá recibiendo un nivel acotado. El crecimiento de los socios comerciales del país será de 2,8% promedio entre 2023 y 2025. En cuanto al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, el continuo restablecimiento del balance ahorro-inversión provocará que el déficit alcance al 3,4% del producto este año. Por su parte, la inflación al cerrar el 2023 la estimó entre 4,2 a 4,3% para alcanzar el nivel que se propone como objetivo de 3% en el segundo semestre de 2024, o sea, en un año más. El descenso de la inflación subyacente será más lento, finalizando el ejercicio 2023 en 6,3%, llegando al 3% recién a comienzo de 2025. En cuanto a los riesgos de que no se cumplan las estimaciones efectuadas, están vinculadas, según el Banco Central, a la evolución de la situación macrofinanciera global. Al igual que en junio manifestó el informe de política monetaria, sigue resaltando la posibilidad de que un deterioro mayor de ella desencadene episodios de alta volatilidad, reducción de la liquidez e incentivos a la salida de capitales desde el mundo emergente. Además, el informe de política monetaria menciona, entre los riesgos, las dudas sobre China, en especial por la evolución de su economía y su mercado financiero. Al finalizar su intervención, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, por fin afirmó que la actividad entró en una fase en que el control de la inflación ya no hace necesario que siga contrayéndose. Eso se determina cuando la política monetaria ya condujo una recesión económica muy prolongada. En sus comentarios posteriores a la entrega del informe, Rosana Costa insistió en que los desafíos siguen siendo significativos. La calibración de la política monetaria, dijo, requerirá de un delicado equilibrio que no debía riesgo de mayor persistencia, pero tampoco propicie una debilidad de la demanda que provoque una caída de la inflación más allá de lo necesario. Una de las expresiones más claras de las repercusiones económicas generadas por el curso contractivo de la economía chilena lo proporcionó a fines de agosto la Dirección de Presupuestos, al entregar las cifras de ejecución presupuestaria de julio, en la cual los ingresos fiscales disminuyeron en un 28% real anual, con disminuciones más elevadas en el sector de otros ingresos
de 350,2%, en ventas de activos de 63,7%, en donaciones de 35,1% y en rentas de propiedad de 34,3%. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, por su parte, informó que en 12 meses el índice de producción industrial descendió en julio un 1,8%. En su reducción incidió, dice, el de producción manufacturera, que cayó un 3,9%, completando 14 meses consecutivos de retroceso. El de producción de electricidad, gas y agua bajó 0,8%, y el índice de actividad del comercio, según el INE, descendió un 4,5%, influido por el retroceso del comercio minorista, que cayó 10,1%. La venta automotriz de auto y repuestos se contrajo en 16,9%, y la de supermercados descendió un 7,7%. Todo ello compensado parcialmente por el comercio mayorista. En conjunto, o en su conjunto, el comercio completó 15 meses de contracción, en línea con el alicaído desempeño del consumo. El índice de producción minera, en cambio, creció 0,6%. El indicador mensual de actividad económica, el IMASEC del Banco Central de julio, dado a conocer inmediatamente después de las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística, en su cifra anualizada de julio, estimó que el PIB, el Producto Interno Bruto de este mes, creció 1,8%, lo que constituye su mayor incremento en 12 meses desde julio de 2022. El Mercurio, al entregar la información del IMASEC, llamó la atención sobre que las estimaciones del mes de julio del Banco Central y la del Instituto de Estadística se distanciaron, colocando, por ejemplo, que la actividad comercial presentó una disminución de 2,5% en términos anuales según la cifra del Banco Central, mientras el INE informó que su índice de actividad del comercio cayó un 4,5%. Ante una consulta al Mercurio por esta diferencia, el Banco Central respondió que el IMASEC y los datos sectoriales del INE son indicadores distintos. Los dos indicadores tienen diferencias metodológicas, distintas coberturas y ponderan los sectores con distinta intensidad. Es una diferencia que sin duda amerita una explicación mayor, ya que dificulta el análisis. Con la cifra del Instituto Emisor, o sea, la del Banco Central, la actividad económica anualizada en los primeros 7 meses del año, o sea, hasta julio, se contrajo un 0,6%. Por lo tanto, continuando la economía chilena en recesión. La reducción la explicó en primer término por los servicios, los cuales aumentaron un 3,9% debido a que los de educación crecieron en un alto porcentaje, originado que durante 2022 hubo una semana adicional de vacaciones escolares. La producción de bienes creció en 3%, producto, dice el Banco Central, del aumento en particular por el mayor valor agregado a la producción eléctrica. La minería también tuvo un incremento de 2,9%, mientras que la industria cayó un 0,5%, y la actividad comercial, como ya se señaló, disminuyó 2,5%. Un factor muy importante en el aumento en relación con los meses anteriores fue una base de comparación más favorable, ya que en julio de 2022 la actividad solo creció en 0,4%, muy inferior al 3,4% de junio. Esa situación se repetirá hacia adelante, ya que de septiembre del año pasado hasta julio de 2023, durante 10 meses, siempre hubo indicadores negativos, lo cual se corta con la información de julio. El IMASEC desestacionalizado, que se compara con el mes anterior, tuvo una variación positiva en la generalidad de sus componentes. El IMASEC no minero aumentó 0,6%. En general, los distintos análisis de las cifras consideraron que en agosto se volvería a registrar un indicador anualizado negativo. El Banco Central, por ejemplo, estimó que las lluvias de agosto podrían volver a favorecer la generación eléctrica. Sin embargo, dijo, la minería tendría un magro desempeño y tanto las manufacturas como el comercio podrían retroceder después de su inesperado salto en julio. La opinión generalizada, repito, continuó siendo también
La economía cerrará el 2023 con cierre negativo. En esa dirección pasa a ser muy importante el manejo que realiza el Banco Central de su tasa de interés y el fisco en su política de ajuste. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, mantuvo su estimación de evolución negativa del Producto Interno Bruto chileno en 2023, reiterando que caería, como se habló en su informe anterior, en 0,3%, siendo el tercer país con peor nivel de actividad en la región, detrás de Argentina, para la cual proyecta una contracción de 3%, y de Haití, que tendría un descenso del 0,7%. Para el conjunto de América Latina, el organismo de Naciones Unidas, la CEPAL, prevé un bajo crecimiento promedio de 1,7%. Este reducido incremento repercutirá en una desaceleración del empleo, estimándolo la CEPAL en 1,9% para 2023. El 24 de agosto, la Dirección de Presupuesto anunció, pasando a otro tema, que para el periodo de agosto a diciembre de 2023 se estiman ventas de dólares hasta $2.000 con un máximo diario de hasta 150 millones de dólares. La información provocó el mismo efecto en el mercado de una intervención cambiaria destinada a detener la devaluación del peso. La semana del anuncio cerró en 846 pesos con 12 centavos, muy por debajo de los más de 870 pesos, al comenzar la semana. La medida contrarresta la compra de dólares que está efectuando el Banco Central para aumentar sus reservas en moneda extranjera y el vencimiento de sus posiciones forward. La disponibilidad de divisas fiscales nace de una parte de la composición del presupuesto fiscal chileno, que tiene excedentes siempre en las cuentas en moneda extranjera, porque las empresas con ingresos en divisas prefieren cancelar sus impuestos con ellas para no incurrir en costos adicionales al efectuar la operación de cambio. Y por la colocación de bonos en el extranjero para financiar sus déficits presupuestarios. Resta por verse cómo reaccionan los no residentes con sus apuestas en el mercado cambiario, que suman, de acuerdo al último registro entregado, 9.246 millones de dólares. De la economía chilena continúan saliendo al exterior un monto elevado de capitales. Desde enero de 2000 a junio de 2023, de acuerdo a cifras del Banco Central, el egreso fue de 30.695 millones de dólares. En el primer semestre del año en curso, la cantidad alcanzó a 2.785 millones, aunque se estuvo lejos de las sumas más elevadas de la década. Constituyó un registro muy superior a lo que aconteció, constituyó en 2023 un registro muy superior a lo que aconteció hasta 2018. La situación fue advertida públicamente por el Instituto Emisor recién a mediados de 2021 como una consecuencia, sostuvo, de los retiros de recursos del Fondo de Pensiones, no profundizando en fenómenos permanentes. En primer lugar, debe tenerse presente que la cuenta de capitales de la balanza de pago del país desde la década de los 80 del siglo pasado permanece absolutamente abierta, permitiendo entonces que los capitales financieros se muevan constantemente buscando el lugar donde puedan obtener rentabilidades más altas. Luego, debe tenerse presente que un porcentaje elevado de los grupos económicos principales del país están privilegiando efectuar sus inversiones fuera de Chile, empezando por el mayor de todos ellos, el Grupo Luxio. El gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores, Oscar Boon, en una presentación efectuada a los accionistas de la Sociedad de Inversiones del Grupo Luxio, la cual posee el 30% de las acciones de la naviera germana Hapag-Lloyd, explicó las razones de una empresa que en 2022 encabezó el listado, explicó las razones de una empresa
que en 2022 encabezó el listado del mapa de la extrema riqueza en Chile y que en 2023 está experimentando un resultado muy inferior al del año precedente. Los resultados más débiles, manifestó Carabún, fueron tras un 2022 extraordinario. En el segundo trimestre, las tarifas al contado del comercio en transporte, ¿no?, mercantil, se mantienen estables después de tocar fondo a fines del primer trimestre de 2023, lo que refleja un debilitamiento de la demanda, el relajamiento de la congestión y más entrega de buques. Carabún informó que para Hapag-Lloyd las actividades de terminal puerto se convertirán en el segundo pilar del negocio luego del término de la adquisición de SAAM Port a Logística en agosto y de Spinelli Group y Port Logistics este año, agregando que es probable que la demanda se mantenga baja hasta que se complete el ciclo de reducción de inventario. Es probable, concluyó, que la nueva capacidad supere la demanda en los próximos trimestres. Unas semanas antes, Hapag-Lloyd de los Lux, a través de la compañía sudamericana de vapores, participa en el triunvirato que la dirige internacionalmente, mundialmente, globalmente. Había finalizado la adquisición de la empresa portuaria de los Luxios en Chile, SAAM, con la excepción del área de remolcadores, en 995 millones de dólares, pasando a ser la mayor empresa portuaria privada de Chile. Ahora bien, ello significa que los Luxis resolvieron que su presencia en el sector portuario del país lo realizarán desde el exterior, como también de los activos portuarios en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y Costa Rica. En definitiva, transfirió SAAM a una naviera donde tiene posiciones de control. Cuando se produjo este hecho, señalamos que el primer lugar de la compañía sudamericana de vapores, como la empresa de mejores resultados de 2022, constituiría un liderazgo transitorio, dado que como la realidad lo empezaba ya a demostrar y los hechos lo confirmaron, las elevadísimas tarifas al transporte marítimo descendieron durante 2023. Otra empresa que ocupaba lugares destacados en los resultados anuales por empresa, Falabella, controlado por un pacto de 7 accionistas, registró en el segundo trimestre una nueva caída de sus ingresos de 12,5%, anotando pérdidas por aproximadamente 6 millones de dólares. La deuda total, sin considerar al banco Falabella, llegó a 5.474 millones. Ante este cuadro, la agencia estadounidense calificadora de riesgo, Standard & Poor's, colocó a Falabella en vigilancia crediticia negativa a un grado de la denominación de bono basura. La empresa elaboró un plan de venta de activos por cerca de 400 millones de dólares, vendiendo algunas tiendas, centros de distribución y las ex oficinas de Sodimac en Renca para enfrentar la situación. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero dio a conocer los resultados de la banca comercial a julio, la cual, si bien obtuvo utilidades de 383 millones de dólares, ellas registraron una reducción en 12 meses de 26,7%. Las ganancias acumuladas al séptimo mes de 2023 fueron de 3.141 millones de dólares. Las colocaciones comerciales de consumo, que se han movido en consonancia con el ciclo económico, en consonancia con el ciclo económico contractivo. Las colocaciones totales en el año de julio se redujeron en 8,9% con relación al periodo del año anterior. Las de consumo cayeron en 3,1%. Una situación diferente presentó la cartera hipotecaria. En el trimestre mayo-julio, el flujo de nuevos créditos alcanzó un promedio mensual de 809 millones de dólares, monto superior en 10,5% a lo de igual lapso en 2022, aunque todavía por debajo en casi 30% de los niveles prepandemia. Los préstamos de la banca continúan teniendo una composición regresiva. Los efectúan grandes empresas, que constituyen cerca de un 95% total,
se mantienen al nivel de prepandemia, mientras que los otorgados a las MIPYMES fueron un 50% inferior. El ranking de ganancias fue liderado por el Banco de Chile, controlado por el Grupo Luxemburgo y el banco estadounidense Citigroup, con utilidades a julio de 675.666 millones de pesos. Seguido por el BCI, controlado por el Grupo Yarurrey, de 417.224 millones de pesos, y Banco Estado, con 381.782 millones de pesos. La Comisión para el Mercado Financiero publicó que al finalizar julio se alcanzó a abrir casi 1,6 millones de cuentas corrientes nuevas en un año. El 43,8% total las creó el Banco Falabella. Ello condujo a que superase al Banco Santander en el número de cuentas con 2.067.049 y un 25,2% de participación en el mercado, 2.766 más que la institución de capital española. Al 30 de junio de 2022, Falabella contaba con un 20,8% del mercado. Un balance entregado a la Comisión para el Mercado Financiero con cifras de endeudamiento financiero de empresas y personas en los balances de 17 bancos al cierre del primer semestre revelan que la cartera deteriorada de préstamos comerciales alcanzó a 5,64%, su mayor nivel de 2015. En diciembre de 2020 había sido 5,48%, posteriormente disminuyó para luego volver a elevarse en agosto de 2022. El deterioro de indicadores de endeudamiento se registró también en los créditos de consumo. De otra parte, las cifras del comercio exterior del país del segundo trimestre cayeron tanto en exportaciones como en importaciones. Las colocaciones en el exterior descendieron un 6% al registrar 23.380 millones de dólares, en su mayor descenso trimestral desde 2019. Todos los sectores retrocedieron. Agricultura, fruticultura, ganadería, pesca y silvicultura lo hicieron en 7,3%. La industria en 6,7% y la minería en 5,5%. El mayor descenso se produjo en el carbonato de litio, 1.625 millones de dólares menos, mientras que el mayor incremento se dio, este es un hecho profundamente regresivo para el país, en los concentrados de cobre, al aumentar en 508 millones de dólares. El destino principal de Asia, el destino principal fue Asia con el 57% total. Las importaciones de abril-junio disminuyeron 21,9%, causado fundamentalmente por el descenso de la demanda interna, completando 3 trimestres consecutivos de reducción. Las caídas se dieron en todos los sectores: agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, en 23,6%, industria, 22,7%, y minería, 12,2%. Igualmente, descendió desde la totalidad de la zona geográfica. Las procedentes de América lo hicieron en 23,1%, las de Asia en 19,7% y las de Europa en 15,6%. En el trimestre móvil mayo-julio de 2023, la tasa de desempleo del Instituto Nacional de Estadística volvió a carecer en 0,9 puntos porcentuales, llegando al 8,8%. Constituyó el 9º incremento anual consecutivo. Las personas desocupadas aumentaron durante un año en 14,1%. La creación de empleo se aceleró, aumentó en 0,2%, menor que el trimestre móvil anterior. La fuerza de trabajo, en cambio, subió 3%, lo que condujo al alza del desempleo, dado que las personas ocupadas aumentaron un 2,2%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que lo más destacable de esta encuesta de empleo
es que el nivel de ocupación vuelve al nivel prepandemia. El director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Thomas Rau, lo refutó, señalando que el mercado del trabajo muestra un rezago notable respecto a los niveles prepandemia. La tasa de ocupación, detalló Thomas Rau, está 2,6 puntos por debajo de lo que había en febrero de 2020 y la tasa de participación 2,1 puntos por debajo de lo que había en dicho periodo. Para obtener la misma tasa de ocupación de febrero de 2020, la economía, según Thomas Rau, debería generar un poco más de 419.000 empleos. El número de cesantes aumentó en 101.861, alcanzando en el trimestre móvil a 795.649 personas, su mayor nivel desde el trimestre marzo-mayo de 2021. Finalmente, consignamos, en relación con la economía chilena, y el índice de percepción de la economía, el IPEC, elaborado mensualmente por la consultora internacional GfK, completó en agosto 5 años en terreno pesimista, desde 2018, cuando recién comenzaba la segunda administración de Sebastián Piñera. En el octavo mes de 2023 registró 29,4 puntos, siendo 50 los requeridos para salir de esta zona, existiendo dos subindicadores con retrocesos más pronunciados: la situación actual del país con solo 27,3 puntos y la situación en los próximos 5 años con 24,3 unidades. Hasta aquí sería lo relativo a la economía chilena. Pasaríamos entonces de Resister a la economía internacional. Los últimos días de agosto vivieron dos momentos globales importantes. La reunión anual de bancos centrales, organizada por la Reserva Federal de Kansas City, donde tanto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos como la presidenta del Banco Central Europeo manifestaron que la inflación permanecería elevada y tenía que continuarse con los esfuerzos para llevar a sus objetivos del 2% en 12 meses. Y la cumbre, también anual, del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que acordó su política de expansión, abriéndose a la incorporación de nuevos países integrantes. El presidente de la Reserva Federal, Powell, en la 46ª conferencia anual de bancos centrales en Jackson Hole, que se realizó en la última semana de agosto, organizado, como ya dijimos, por la Reserva Federal de Kansas City, con el título de Cambios Estructurales en la Economía Global, manifestó que el nivel de la inflación en Estados Unidos es aún demasiado alto y que, de ser necesario, no le temblarán las manos para aumentar la tasa de interés si es necesario hacerlo, pero que debe actuarse cuidadosamente mientras los incrementos efectuados rinden sus efectos, dejando en duda cuál será la resolución a adoptar en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, a efectuarse en los días 19 y 20 de septiembre. Durante el simposio el año pasado en Jackson Hole pronunció un breve mensaje directo, señaló Powell al iniciar su intervención. Mis observaciones de este año serán un poco más largas. Pero el mensaje es el mismo. El trabajo de la Reserva Federal es reducir la inflación hasta nuestro objetivo del 2% y lo haremos. El año pasado, añadió, endurecimos considerablemente nuestra política monetaria. Aunque la inflación ha descendido de su punto máximo, sigue siendo demasiado alta. Estamos dispuestos a seguir subiendo la tasa si resulta oportuno y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros que la inflación desciende en forma sostenible hacia nuestro objetivo. Queda mucho camino por recorrer, dijo,
para volver a la estabilidad de precios. La evidencia adicional de un crecimiento persistentemente por encima de la tendencia advirtió podría poner en peligro los avances en materia de inflación y justificar, en ese caso, un mayor endurecimiento de la política monetaria. Powell reiteró que el objetivo es llevar la inflación al 2%, descartando las proposiciones realizadas de aumentarla al 3%. El 2%, insistió, es y seguirá siendo el objetivo de nuestra inflación. Nos hemos comprometido a lograr y mantener una política monetaria a ese nivel suficientemente restrictivo para reducir la inflación a ese nivel con el paso del tiempo. La Reserva Federal no tiene claro aún cuál es la tasa de interés neutral. Eso sí, que 5%, 5,25%, que es la tasa actual, es restrictivo, pero no si es lo suficiente, dijo Powell. Es difícil, por supuesto, dijo, conocer en tiempo real cuándo se ha alcanzado esa condición restrictiva para controlar la inflación. Procederemos con cautela a la hora de decidir si ajustamos aún más la política monetaria o si la mantenemos constante y acordamos más datos. Dado el tamaño del sector servicios, excluyendo vivienda, será esencial algún progreso adicional. Como mínimo será necesario, señaló, un periodo de crecimiento económico por debajo de la tendencia y cierta suavización de las condiciones del mercado laboral. El restablecimiento de la estabilidad de los precios es esencial, concluyó, para cumplir la doble vertiente de nuestro doble mandato. Necesitaremos la estabilidad de precios para lograr un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficie a todos y seguiremos en ello hasta que el trabajo esté hecho. Powell busca evitar el error cometido en la década de los 70 del siglo pasado por Arthur Burr, siendo presidente de la Reserva Federal, al dar por terminada la acción antiinflacionaria antes de tiempo, conduciendo a la economía estadounidense a un periodo de 10 años con fuerte incremento de los precios. Paul Volcker, que encabezó la Reserva Federal entre 1979 y 1987, impulsó una política de restringir la cantidad de dinero y violenta alza de interés para cortar la inflación, que pasó a ser la política seguida por el grupo de los 5. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, llevada adelante a nivel global. Paul Volcker participó en 1982, cuando se efectuó el primer encuentro en Jackson Hole. Powell quiere repetir la conducta de Volcker, obviamente en un escenario medio siglo después claramente diferente, de enfrentar la inflación hasta que el trabajo, dijo, esté hecho. The Wall Street Journal, entre otras razones por las cuales la economía estadounidense, a su juicio, ha evitado una recesión muchas veces anunciada en diferentes estimaciones. En primer lugar, señaló el aumento de la población activa y la ralentización de los precios han impulsado este año los ingresos reales o ajustados a la inflación de los estadounidenses, lo que ha fomentado la contratación y el gasto. En segundo lugar, la naturaleza inusual de la pandemia de COVID-19 distorsionó los patrones de gasto, provocando escasez de bienes, vivienda y trabajadores. Esto creó una enorme demanda reprimida que ha seguido por ahora menos sensible a la subida de tasas. En tercer lugar, en un primer momento, el gobierno inyectó liquidez en la economía y mantuvo las tasas de interés en niveles mínimos, lo que permitió a las empresas y a los consumidores obtener préstamos más baratos. La legislación posterior, incluida la ley de fichas y ciencias, de $53 millones, impulsó más el gasto federal y estimuló la inversión adicional del sector privado en la industria manufacturera. En agosto, la tasa de desempleo en Estados Unidos, como anunció el Departamento del Trabajo, creció en 3 puntos, aún siempre muy bajo, 3,8%, y generó 187.000 puestos de trabajo, completando
32 meses consecutivos, aumentándolo en 13,7 millones. El aumento de la tasa de desempleo se produjo por el incremento de la fuerza de trabajo en un número superior al del empleo. Los servicios de atención sanitaria ambulatoria, los centros de enfermería y los hospitales fueron los mayores creadores de empleo. Durante el octavo mes del año, por otra parte, los salarios por hora del sector privado no agrícola crecieron en 0,2% hasta 33,82 dólares. En 12 meses, el incremento ascendió a un 4,3%. Por su parte, los precios en una variable muy valorada por la Reserva Federal de los gastos personales aumentó en julio del 3 al 3,3%, y el Departamento de Comercio redujo la proyección efectuada de crecimiento económico del segundo trimestre de 2,4% anualizado a 2,1%. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se sumó en Jackson Hole a la política monetaria dura de Powell, comprometiéndose a fijar las tasas de interés en niveles suficientemente restrictivos el tiempo que sea necesario para lograr un retorno oportuno a la inflación a nuestro objetivo de medio plazo del 2%. El nuevo entorno prepara el terreno, agregó, para mayores perturbaciones en los precios relativos que los que vimos ante la pandemia. Nos enfrentamos tanto a mayores necesidades de inversión como mayores limitaciones de la oferta. Si necesitamos enfrentarnos tanto a mayores necesidades de inversión como mayores limitaciones en la oferta, es probable que veamos mayores presiones sobre los precios en mercados como los de materias primas, especialmente en el caso de metales y minerales que son cruciales para la tecnología verde. Dado que nuestras políticas funcionan con retardo, no podemos esperar a que los parámetros estén totalmente claros, dijo Christine Lagarde, para poder actuar. Tenemos que formarnos una idea del futuro, una visión de futuro, pero solo podremos comprender los efectos de nuestras decisiones a posteriori. Así que tendremos que establecer nuevos marcos orientados a políticas sólidas en condiciones de incertidumbre. En la eurozona, la inflación se moderó en agosto a 5,3%, pero está muy por encima de la estadounidense. El crecimiento de los últimos 3 trimestres es muy débil, afectado ante todo por el nivel muy reducido de la economía alemana. En el caso del Banco Central Europeo, dijo Lagarde, hemos supeditado nuestras decisiones futuras a 3 criterios: la perspectiva de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Estos 3 criterios ayudan a mitigar la incertidumbre que rodea las perspectivas de medio plazo. Al comenzar septiembre, o sea, este mes, Christine Lagarde, en un seminario organizado por el Centro Europeo Económico y Financiero, constató que tanto el Banco Central Europeo como otros bancos centrales subestimaron tanto las dinámicas de la inflación como su persistencia, agregando que se han efectuado cambios en el proceso de pronóstico para corregir este problema. Por ello, agregó, no es solo fundamental efectuar acciones decisivas para bajar la inflación, sino también comunicarla de manera efectiva. La reunión del Banco Central Europeo para decidir cómo continuar se efectuará el 14 de septiembre. O sea, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal resuelven por este mes. Otro acontecimiento global importante en los mismos días lo constituyó la 15ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del BRICS, instancia conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, efectuada en Johannesburgo, la cual acordó su ampliación, aprobando las pautas que regirán la incorporación de nuevos integrantes. En su conjunto,
Los miembros actuales del BRICS tienen el 42% de la población mundial y el 23% del producto global. En 2015 crearon el nuevo Banco de Desarrollo, que es presidido por Dilma Rousseff. Perdón, en 2015, corre esto desgraciadamente. En 2015 crearon el nuevo Banco de Desarrollo, que es presidido por Dilma Rousseff, y tiene además creado el Acuerdo Contingente de Reserva. Nos pusimos de acuerdo, informó la ministra sudafricana de Relaciones Exteriores, la Lady Pandor, sobre la cuestión de la expansión. Hemos adoptado un documento que define las líneas directrices, los principios y los procesos de examen de los países que deseen convertirse en miembros de los BRICS, detallando que existen 23 naciones que ya efectuaron expresiones formales en esa dirección, entre los que figuran potencias petroleras como Arabia Saudita e Irán, países africanos como Egipto y Argelia, asiáticos como Vietnam e Indonesia, y latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Cuba y Venezuela. 60 jefes de Estado concurrieron a Siria y Johannesburgo. La ampliación fue promovida resueltamente por China. Su presidente, Xi Jinping, en la cumbre destacó el creciente entusiasmo de los países en desarrollo por incorporarse al bloque y la necesidad de acelerar el proceso de expansión, señalando que los BRICS deben obrar en favor del multilateralismo y no crear pequeños bloques, contando con el resuelto respaldo de Rusia y Brasil. Durante la cita India, que no se había manifestado hasta la fecha en esta dirección, su primer ministro Narendra Modi sí lo hizo, expresando: India apoya plenamente la ampliación de los BRICS y se congratula de avanzar hacia el consenso, agregando que debería ser la voz del sur global. Vladimir Putin, que participó en forma telemática, por las razones que se conocen, señaló que Rusia defiende un orden mundial multipolar y hará todo lo posible para facilitar su expansión cuando le corresponde presidirla en 2024. Los BRICS, manifestó por su parte Lula, no solo un contrapunto al grupo de los 7 y al grupo de los 20, el grupo de los 20, ni contra nadie. Queremos organizarnos como sur global, algo que antes no existía. Somos importantes en el debate global, sentados en la mesa de negociaciones, en pie de igualdad con la Unión Europea y Estados Unidos. Los cambios que han tenido lugar en las economías de los BRICS durante las últimas décadas, afirmó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, han contribuido en gran medida a transformar la forma de la economía global. La reunión estuvo muy presente el objetivo de la disminución en los pagos de dólares estadounidenses, iniciativa apoyada decididamente en el comercio, ¿no? Iniciativa apoyada decididamente en la cita por China, Lula y el presidente sudafricano, mediante la creación de una moneda común entre los países miembros. En Johannesburgo se acordó la incorporación de 6 nuevos integrantes: Argentina, Irán, Etiopía, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, que se incorporarán desde enero de 2024. La significación del paso dado es importante. Arabia Saudita es el mayor productor mundial de petróleo y junto con Rusia constituyen piezas fundamentales de la OPEP+. La OPEP+ es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un conjunto de como 20 países encabezados por Rusia. Etiopía domina la ruta comercial del Cuerno de África. Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran cerca del Estrecho de Hormuz, un cuello de botella en la ruta comercial del petróleo y el consumo energético. La incorporación de Argentina se constituyó inmediatamente
en un punto central de debate en la campaña presidencial en curso. La relación con Irán igualmente es motivo de confrontación en el vecino país. La globalización del comercio mundial, escribió el director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, está entrando en una nueva fase. No es primera vez, añadió, que se observan cambios en esta tendencia. La actividad comercial entre naciones cayó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde el 30% del Producto Mundial a tan solo un 10%. Aumentó significativamente en las décadas posteriores a medida que la globalización tomó forma, llegando a 50% del producto en el año 2000. Luego había un impulso adicional con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, alcanzando el 60% del producto global. Sin embargo, el comercio se estancó desde la crisis financiera mundial de 2008. Desde algún tiempo, dijo, se están configurando nuevos bloques económicos en competencia agrupados en torno a Estados Unidos y de China. En ese contexto afirmó, los países que no se alinean a estos polos podrían ver crecer su influencia. Desde la perspectiva de un inversionista, esto trae un interés hacia muchos países, especialmente de América Latina. Este proceso, concluyó, favorece a un selecto grupo de países emergentes que ofrecen materias primas e insumos valiosos para estas cadenas. En este contexto, concluyó, la inversión en activos emergentes aparece como una forma de aprovechar esta versión recargada de la globalización. El comercio total. Entre tanto, el comercio total entre Rusia y China, mientras tanto, crece. En julio aumentó un 36% a 134.000 millones de dólares, pasando a Rusia a ocupar el tercer lugar en la lista de los mayores socios comerciales de Beijing, por debajo solo de Australia y Taiwán. A su turno, China abastece el 45% de las importaciones rusas frente a un 25% antes del conflicto en Ucrania, de acuerdo a estimaciones del Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia. En el lapso señalado, las exportaciones de China a Rusia crecieron en un 73%, mientras las exportaciones globales de Beijing descendían un 5%. Las importaciones chinas desde Rusia aumentaron un 17% hasta 71.100 millones de dólares, aproximadamente un 4% de las compras totales del país asiático, principalmente materias primas. Las compras de petróleo se redujeron en dólares, a cerca de 32.000 millones de dólares, debido a la caída de su precio, pero en volumen subieron. En automóviles, las adquisiciones de Moscú contribuyeron a que China superase a Japón como el mayor exportador mundial. En el primer semestre exportó China más de 341.000 vehículos motorizados a Rusia, cerca de 6 veces más que los mismos meses de 2022. Por su parte, las exportaciones rusas de gas natural licuado a Europa, que llegan por vía marítima congelado, crecieron durante el año en un 40% en relación a las efectuadas en 2021. Se estima que los países europeos, señaló el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, han gastado casi 5.300 millones de euros comprando. Claro. ¿No? Bueno, señaló. Por su parte, repito, por su parte, las exportaciones rusas de gas natural licuado. Claro. ¿Qué pasa? Sigue nomás. ¿Ah? Sigue nomás.
tienes que echar a andar tu voz, porque se silenció. Estás en silencio. Tienes que conectar de nuevo el micrófono, por favor. Es abajo a la izquierda. Me temo que no has dado con el botón adecuado. Es abajo a la izquierda. Un micrófono que hay ahí. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Excelente. no, no es tan excelente, pero ¿cómo me ubico desde cuándo se escuchó? Oye, Yo creo que te conviene repetir los últimos dos párrafos, más o en menos. el comercio total entre China y Rusia. Claro, Ya, pues tomo agua mientras tanto. muy bien. El comercio total, Que ha sido un informe magnífico. el comercio total entre China y Rusia, mientras tanto, crece. En enero-julio aumentó un 36% en 134.000 millones de dólares, pasando a ocupar Rusia el tercer lugar en la lista de los mayores socios comerciales de Beijing, por debajo solo de Australia y Taiwán. A su turno, China abastece el 45% de las importaciones rusas, frente a un 25% antes del conflicto en Ucrania, de acuerdo a estimaciones del Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia. En el lapso señalado, las exportaciones de China a Rusia crecieron en un 73%, mientras las exportaciones globales de Beijing descendían un 5%. Las importaciones chinas desde Rusia aumentaron a la vez un 17% hasta 71.100 millones de dólares. Aproximadamente un 4% de las compras totales del país asiático, principalmente de materias primas. Las compras de petróleo se redujeron en dólares, hasta cerca de 32.000 millones de dólares, debido a la caída de su precio, pero en volumen subieron. En automóviles, las adquisiciones de Moscú contribuyeron a que China superase a Japón como el mayor exportador mundial. En el primer semestre exportó más de 341.000 vehículos motorizados a Rusia, cerca de 6 veces más que en los mismos meses de 2022. Por su parte, las exportaciones rusas de gas natural licuado a Europa, que llegan por vía marítimo congelado, crecieron durante el año en un 40% en relación a las efectuadas en 2021. Se estima que los países europeos, el Centro de Investigación de Energía y el Limpio, han gastado casi 5.300 millones de euros comprando casi más de la mitad de todo el gas natural licuado durante los primeros 7 meses de 2023, siendo España y Bélgica el segundo y tercer mayor comprador a nivel mundial. En ese lapso, los 27, o sea, los países que forman parte de la Unión Europea, contrataron un total de 22 millones de metros cúbicos a Rusia, frente a 17 millones en igual periodo 2021. Global Witness señaló a través de un comunicado que los países de la Unión Europea ahora compran la mayor parte del suministro de Rusia, apuntalando una de las fuentes de ingresos más importantes del Kremlin. Entre enero y julio de 2023,
adquirieron el 52% de las exportaciones de Rusia, frente al 49% en 2022 y al 39% en 2021. Los flujos de gas ruso por tubo han caído a mínimos históricos desde que comenzó la guerra en Ucrania. En cambio, los de gas nacional licuado se dispararon, incluidos los presidentes de Rusia, que no tienen ninguna sanción. A inicios de septiembre, una decisión conjunta, esto ya lo comentaba anteriormente, de Arabia Saudita aumentó la cotización del petróleo por encima de los $90 el barril por primera vez en noviembre de 2022, al anunciar que mantendrán sus recortes voluntarios de producción hasta finalizar el año. Comencemos la frase, ¿no? Dice, a inicio de septiembre, una decisión conjunta de Arabia Saudita y Rusia aumentó la cotización del petróleo por encima de los $90 el barril por primera vez en noviembre de 2022, al anunciar que mantendrán sus recortes voluntarios de producción hasta finalizar el año. Arabia Saudí ha disminuido su producción en 1 millón de barriles diarios y Rusia en 300.000 barriles. Desde julio, cuando Arabia Saudita decidió reducir la producción, ha vendido un 10% menos, pero a un precio superior un 20%. Un precio superior unitario al 20%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Comercial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó que en el segundo trimestre los países miembros crecieron en promedio en cifras anualizadas 0,4%, una décima menos que en el primer cuarto del año. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de los países desarrollados, la que han incorporado algunos países no desarrollados como Chile. Esto amplía, señaló la OCDE, el patrón constante de crecimiento moderado observado en el primer trimestre de 2022. El cuadro de la economía más grande presenta escenarios diferentes. Japón, debido al incremento de sus exportaciones y la disminución de las exportaciones, mejoró de 0,9% a 1,5%. Francia, por una razón similar, avanzó de 0,1% a 0,5%. Estados Unidos subió a 6,6% de 0,5% y el Reino Unido pasó de 0,1% a 0,2%, permaneciendo junto a la República Checa como los únicos países sin recuperar el nivel prepandemia. Canadá pasó de 0,3 a 0,8%. En cambio, Italia, después de aumentar en enero-marzo un 0,6%, en el segundo trimestre retrocedió 0,3%. Hungría continuó en recesión, disminuyendo por 4 trimestres consecutivos. Polonia tuvo que crecer en el primer trimestre 3,7%, descendió en el mismo porcentaje en el segundo, siendo en abril-junio la economía de peor desempeño de la OCDE. Alemania, la cuarta mayor economía global por su producto y la primera de la eurozona, será, según el Fondo Monetario Internacional, el único país desarrollado que no crecerá en 2023. En el segundo trimestre, después de retroceder en los dos anteriores, en el primero y en el cuarto del 2022, tuvo un 0,1% positivo, permaneciendo su tradicionalmente poderoso sector exportador debilitado por las menores importaciones efectuadas de China. A ello contribuyó además que dejó de disponer del gas barato procedente de Rusia, que satisfacía el 50% de su consumo, y de la mano de obra del este de Europa. Su economía, la economía alemana, no registra un crecimiento real desde hace un año, en septiembre de 2022. La inflación, mientras tanto, por la crisis energética, tiene una gran resistencia a la baja. Eso sí, la tasa de desempleo sigue siendo particularmente baja, pero esta cifra se vincula a un fenómeno más preocupante. En abril-junio, los puestos de trabajo vacantes llegaron a 4,1%, un punto porcentual sobre el promedio de la región. Bueno, según la Cámara de Comercio e Industria alemana, el alto costo de la energía conducía a muchas empresas a invertir en el exterior. En la economía germana, durante el segundo trimestre,
Los salarios nominales aumentaron en un 6,6%, con una inflación de 6,5%. Por tanto, los salarios reales mejoraron apenas un 0,1%. Desde el segundo trimestre de 2021, que los salarios reales no subían. El fuerte aumento nominal de los salarios nominales, comentó Stati, la Oficina Estadística Germana, y la tendencia algo moderada de la inflación en comparación, condujeron a este ligero crecimiento de los salarios nominales en el segundo trimestre de 2023. A ello contribuyó el pago de un bono compensatorio por el aumento de la inflación y también el alza del salario mínimo en octubre de 2022 de 12 euros por hora. En julio, la inflación promedio de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, entre los cuales, como ya dijimos, está Chile, aumentó a 5,9%. Aumentó a 5,9%. En julio, el porcentaje había sido de 5,7%. Pero el incremento tiene como causa el alza a 47,8% de los precios en Turquía. El 26% de los 38 miembros de la organización de la OCDE, la inflación se redujo. De ellos, en 17 el descenso fue mayor al 5%. En cifras interanuales se redujo en 30 países, en 22 se redujo en relación al mes anterior. La inflación subyacente, descontando los alimentos y la energía, subió a 6,7%, una décima superior al mes anterior. La inflación de los alimentos y la energía, la inflación de los alimentos se redujo de 10,1% en julio a 9,2%, el porcentaje menor desde febrero de 2022. En agosto, el índice MSCI de referencia a los mercados emergentes se redujo en 7,3%. El rendimiento adicional que ofrecen los bonos a los mercados emergentes respecto a los Estados Unidos, señaló Allianz Global Investors, cayó al nivel más bajo desde 2007, inmediatamente antes de la recesión de 2008. Los mercados emergentes, contra toda su de Wall Street Journal, son especialmente sensibles a la política de la Reserva Federal, porque unas tasas estadounidenses más altas hacen que los activos de mayor riesgo resulten menos atractivos para los inversores. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las economías de los mercados emergentes se reducirán a medio plazo en 3,9%. En el transcurrido del siglo, el crecimiento promedio fue de 5,2%. El primer día de septiembre, el Banco Popular de China, su banco central, anunció una rebaja de 2 puntos porcentuales en el coeficiente de reserva de depósitos en divisas de instituciones financieras de 6% a 4%, de manera que pueden incrementar su colocación en el mercado, buscando así detener la devaluación del yuan, que después de alcanzar un mayor nivel en enero, se devaluó 14% en relación al euro y 5% en relación al dólar. Esta determinación se sumó a una serie de medidas tomadas por las autoridades chinas para estimular la demanda por vivienda. El sector inmobiliario, que fue fundamental en la fase de crecimiento de su economía, acumula un largo lapso de debilitamiento, mientras algunos gigantes del sector, como Evergrande y Country Garden, están muy debilitados. Esta última dio a conocer en los últimos días de agosto, en el primer semestre de 2023, registró pérdidas por un monto en yuanes equivalente a 6.145 millones de euros, debido a la contracción del sector y a que los mercados de capitales no han recuperado la confianza. Mientras Evergrande se encuentra en crisis desde hace un par de años, experimentaba en el primer semestre también una pérdida en yuanes equivalente, en su caso, a 4.198 millones de euros.
En Estados Unidos, el consorcio chino, Evergrande, se acogió a la ley de quiebra. El Banco Popular nominó en agosto a un nuevo gobernador, Frank Groscher, que a fines de agosto se reunió en Beijing con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien declaró luego al encuentro: espero seguir profundizando nuestro compromiso con el Banco Popular bajo su liderazgo para poder enfrentar los numerosos retos globales a los cuales nos enfrentamos. En septiembre, con esto termino, el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, el principal supervisor financiero global, Klaas Knot, advirtió a la reunión del Grupo de los 20 a efectuarse esta semana en India que la economía global está perdiendo impulso y los efectos de la subida de tasa de interés en las principales economías se sienten cada vez más, y los instó a abordar las vulnerabilidades del sistema financiero que ya quedaron descubiertas algunos meses con las crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse en Suiza, y a examinar aquellos activos de mayor riesgo como el inmobiliario. Advirtió en su carta que la recuperación de la economía mundial se encuentra en jaque, y ello, unido a la escalada del precio del dinero, podría perjudicar la capacidad de los deudores para atender el volumen históricamente elevado de deuda viva global y poner en peligro el sistema financiero. Agregando que una tendencia clave en los últimos años ha sido la importancia en el crecimiento de la financiación no bancaria, advertencia que ya fue efectuada, y lo dijimos en estos informes mensuales, por el Banco de Pagos Internacionales, que forma parte del Consejo de Estabilidad Financiera. Sobre esa deuda en la sombra, que se estima asciende a más de 75 billones de euros. Perdón, 75 billones de euros. Si no se gestiona de forma adecuada, agregó el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, puede amplificar el estrés en caso de un golpe y llevar a una perturbación sistémica, como lo demuestran las tensiones recientes en el mercado de materias primas y bonos, haciendo referencia a la crisis desatada por el gobierno británico del ISTAF. Hasta ahí sería lo de la situación de la economía mundial. Yo creo, Manuel, que como ahí vamos a cerca de una hora, ya podemos cortar aquí, ¿no? Con lo otro que tengo, vamos a tratarlo en otra oportunidad, es qué está pasando con el mapa de extrema riqueza, que es muy interesante, pues tiene cambios muy sensibles. Pero sería alargar demasiado ya. ¿Te escucha, Manuel? Manuel está bloqueado, está silenciado. Yo tropiezo como 18 veces con la misma piedra. Bueno. Yo 19. No, tú no. Bueno, lo que decía es que el informe que nos ha entregado Hugo, a mi juicio, es completísimo, tanto en la parte nacional como la internacional. Y ciertamente aborda una cantidad de aspectos muy, muy relevantes. Sin duda, en la próxima sesión podremos conocer lo que él nos deja en carpeta, que es el cambio en el mapa de la extrema riqueza, pero, como dice Hugo, por el avance de la hora, yo creo que podríamos, Hugo, pasar al comentario de nuestro querido Gabriel Loza, para después hacer una ronda de preguntas, comentarios y tú cierras, si te parece. Gabriel, muy bien. Sí. Gabriel, tienes la sala. Muchas gracias. Como siempre, la información
abundante y también especializada que nos brinda Hugo, a mí no me deja mucho que presentar ni como elemento nuevo, sino tal vez precisar o graficar algunas de las ideas expuestas, como lo hago. Si me permiten compartir la pantalla. Adelante, por favor. ¿Cómo se ve ahí? Todavía no aparece, pero ¿O ahí quiere sí. el ampliado? Tienes que ampliarla y estamos listos. Ahí estamos. Bueno, el tema que me toca más bien enfatizar es lo que ya expuso Hugo sobre la conferencia anual de bancos centrales y poniendo énfasis en dos bancos, como es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, donde tienen comportamientos sus países distintos a la misma política de subir tasas de interés para enfrentar la inflación y para seguir aumentando las tasas de interés si sigue subiendo la inflación. El tema es de que si bien tienen la misma meta de inflación del 2% que se han planteado, el comportamiento de la inflación es distinta en Estados Unidos, es menor que en el caso del Banco Central, la Unión Europea, el área del euro, y el tema es de la actividad productiva. Sorprendentemente, entre comillas, el PIB de Estados Unidos ha crecido al 2% interanual, la última cifra. Y lo que es el área del euro, más bien ha estado en torno al estancamiento, en torno al 0%. Y sin embargo tienen la misma política de meta de inflación y de enfrentar la inflación. Pero eso sí, como señaló Hugo, el tema de la tasa de interés real, si se toma en cuenta a la tasa de interés nominal descontada la inflación, es la de Estados Unidos, es positiva, es de 2.3%, y la del Banco Central Europeo, que tardaron, se dice, en ajustar sus tasas del 1.05, menos 1.05, en terreno negativo. En caso de Chile, solamente la nominal para ilustrar, uno de los países de los primeros en subir sus tasas y también en tratar de bajar, pero con niveles elevados nominalmente y también en términos reales. Entonces, esa es la conducta de los bancos centrales. Si hacemos una comparación que no es usual en los gráficos que se presentan normalmente, la tasa de interés con la tasa de empleo. Uno siempre pone tasas monetarias, el sector monetario a un lado, el sector real a otro lado. Pero si comparamos el comportamiento, no estamos buscando una causalidad, pero sí el comportamiento, podemos ver la tasa de desempleo en Estados Unidos, cómo ha sido su tendencia. Y uno puede decir, apoyado con este periodo de baja tasa cercana a cero de tasa de interés. Sin embargo, cuando empiezan las subidas fuertes, esta tasa de desempleo se mantiene relativamente en torno, inclusive bajó al 3.5. Y el último dato, que es para alegría de los que esperan
los efectos de la tasa de interés en la actividad económica, subió a 3.8. Por tanto, el tema de política monetaria tiene que tener mucho en cuenta el tema de la tasa de desempleo. Si bien el objetivo del FED es tanto la meta de inflación, también es el pleno empleo. Es de los bancos centrales que tiene ese doble objetivo, a diferencia del de Chile y los de América del Sur, basado en metas de inflación y todo eso. Por lo tanto, es un dato relevante que hay que tomar en cuenta. Lo que ha estado de moda es la crisis en China, que se ha hablado de que está desacelerando, y la información obviamente que se presenta son sus tasas de crecimiento de las exportaciones y las importaciones, tasas de crecimiento que han venido declinando, que han venido llegando a un terreno negativo, sobre todo ya en el 2023, este será a fines del 2022, y en julio lo que llama la atención es la caída del torno al 12%. Para agosto, en el último dato que recién salió, las exportaciones cayeron en 8.8, es decir, siguieron cayendo, y las importaciones en 7.3 interanual. El tema interanual es tomar con un periodo de referencia. El problema es que si presentamos los valores, por ejemplo, de las importaciones de China, y agosto de 2023, vemos obviamente que hasta el 2022 los niveles de importación fueron elevados, pero ahí vienen todas las restricciones que después provocaran la caída por el tema del COVID, todo con sus efectos en la economía, y después los niveles de recuperación, aunque no a los mismos anteriormente, y en el caso de julio, que era de un nivel más bajo, hay una pequeña recuperación. Hay un comportamiento cíclico en términos de lo que es su comercio de importaciones, pero como señaló Hugo, es muy importante para los países, sobre todo de América Latina, y aquellos que están mucho más orientados a las importaciones como un mercado, sus exportaciones a China, y donde el papel de China es importante en las importaciones. Y especialmente de commodities, que son las materias primas y todo eso que nos afecta. También se habló de China en deflación. Bueno, la deflación es en realidad un proceso persistente en el tiempo, no es una sola observación, sino es persistente y generalizado en el nivel de precios. Por lo tanto, el dato de julio de 0.3 es preocupante, obviamente, de un dato negativo que tiene, pero en términos de lo que se ha tratado de analizar es el índice de precios al productor, que ya había sido empezando ya a fines del año pasado un comportamiento negativo. La preocupación si es de deflación o no, o sea, no es como hecho observado primero, se habla de que la inflación subyacente, descontado combustibles y alimentos, más bien es positiva todavía, y habría que esperar el indicador de agosto, pero hay varios indicadores de actividad de China, de que la deflación como proceso que después deriva en recesión o caída de la producción todavía no se está dando. El nivel de producción de China por trimestre más bien muestra un aumento en el segundo trimestre, una tendencia que hay de crecimiento después de unos niveles que también han tenido el año pasado. Por lo tanto, el que se hable de que es una deflación, no hay otros indicadores, como es en este caso la actividad económica, que todavía no está a las tasas anteriores, pero está a buenas tasas.
y al final todo convierte de que la crisis en China fortalece al dólar. China como rival de Estados Unidos se está devaluando el yuan. Entonces, este es un ajuste y un ajuste cambiario que es en términos de un mercado de divisa y un mercado de divisa controlado, además, que tiene China, ¿no? Por supuesto, es un indicador, pero no más allá de lo que podría nos dar una fluctuación y una depreciación hacia arriba, es depreciación del yuan. En términos de América Latina, recién mencionó Hugo, salieron las proyecciones de crecimiento que tomo las de América del Sur. Y con base al estudio económico de CEPAL, estas son para el año 2023 y 2024. Como ya mencionó Hugo, tenemos ahí Chile y Argentina con tasas negativas, y de Argentina que continuaría el próximo año. Chile se recuperaría según CEPAL. Pero en general estos niveles son buenos, relativamente buenos comparados con los que son las economías adelantadas y la situación de crisis, pero también los impactos que puede provocar China en esta estimación de crecimiento hay que considerarlos. Todavía en la CEPAL no estaban para el 2024 todo lo que podría ser el impacto de China. Estos temas quería puntualizarlos, que están en el informe de Hugo para conocimiento de la audiencia. Muchas gracias, Gabriel, por este complemento siempre tan gráfico y útil a los informes que presenta Hugo. Y también en cómo haces contrapunto aclarando ciertos aspectos. Por ejemplo, el de la economía china. Es muy importante lo que tú mencionas de que la producción en China en realidad está aumentando. Ahora, sin perjuicio de que haya una caída fuerte en las importaciones y exportaciones, que también es un factor muy importante. Ahora, pero digamos, al mirar ambas cifras en conjunto, uno tiene una idea bastante más clara de lo que hay. Ahora, vamos a ver cuál es el comportamiento de esta economía gigante. Y bueno, nosotros siempre complementamos estas informaciones con la presentación de las cifras de empleo en Estados Unidos, cotejadas en el ciclo largo, digamos, de la economía mundial, el ciclo secular. Y bueno, como aquí se ha mencionado, las cifras del empleo aumentaron en 187.000 empleos en Estados Unidos, de acuerdo al censo de planillas de pago, equivalente a nuestras cotizaciones. Ahora, sin embargo, es interesante, fíjate, constatar que como proporción de la población mayor de 16 años, que es el indicador que seguimos, el empleo está un poquito por debajo todavía de las cifras pre-pandemia. Es decir, antes de la pandemia, en febrero del año 2020, se alcanzó una cifra de 58,7%. Es decir, 58,7% de la población mayor de 16 años estaba con un empleo asalariado en ese mes. Y la cifra de este mes, después del crecimiento de los 187.000, te da una proporción de 58,5%. O sea, todavía un poquitito por debajo del nivel pre-pandemia. Y por supuesto, ambos, el nivel pre-pandemia y este con mayor razón, están mucho más abajo que el nivel de inicios de siglo o de fin del siglo pasado,
que llegó a 62,6 y ahora estamos en 58. O sea, lo que te da una idea de que el ciclo que tocó fondo a fines de la primera década todavía está exactamente a medio camino de recuperación, lo cual te confirma también, por ejemplo, Wall Street medida en oro. Entonces, es bueno, una cifra que yo creo que siempre entrega otro ángulo, pero que es importante en la proyección que uno pueda hacer. Ahora, estamos a las, digamos, 8 de la noche y yo creo que podemos hacer una, digamos, si hay alguna opinión, algún comentario de las personas que nos acompañan en la sala, y si no, le damos la palabra a Hugo para que cierre su presentación. Hugo, por favor. Yo destacaría dos hechos para terminar, Manuel. Uno, el primer hecho que creo que está mundialmente en una situación bastante compleja. Yo creo que hay que prestar atención a eso que yo presenté al final de la cosa externa, la opinión de este organismo que prácticamente no es conocido por nosotros, que es el Consejo de Estabilidad Financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera es un organismo, es una estructura mundial, que participan todos los países principales y participan también todas las organizaciones mundiales principales. Entonces, muy impactante, por decirlo así, que el presidente de este Consejo de Estabilidad Financiera, cuando se va a hacer la reunión esta del grupo de los 20, entiendo que este fin de semana, si no me equivoco, plantea esto llama la atención de la gravedad de la situación a su juicio. Ahora, entonces, aquí estamos metidos en una cosa que está en marcha en este momento. Va a ser un mes por lo demás que va a tener un pronunciamiento de la tasa de interés tanto de la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Pero en un contexto en que no sé cómo plantearlo. El nivel de las medidas que se han tomado ya son casi sin precedentes. Pues con lo que se está comparando desde el punto de vista de la política que ha seguido en la Reserva Federal Norteamericana es más o menos la misma, o sea, de la misma intensidad, por lo decir. Pues obviamente el cuadro es diferente, la situación es diferente a la que se aplicó a finales de la década de los 80. Y que fue en Estados Unidos, en un momento que Estados Unidos tenía una inflación de 20%, que no es sin precedentes en Estados Unidos. Pero ahí entonces se apretó en función de la tasa de interés. Ahora, eso estuvo unido en ese momento a cambios en la situación económica mundial que es bastante fuerte, que repercusiones para nosotros también, porque fue cuando se desarrolla todas las concepciones del neoliberalismo, y se abren fuertemente los mercados. Entonces, realmente tratar de seguir estos acontecimientos yo creo que no es muy útil, por lo menos si no somos capaces de sacar conclusiones de lo que se está ocurriendo, poder ver la magnitud de los hechos que están ocurriendo. Ahora, en este cuadro se producen muchos hechos políticos. Los políticos que están, yo diría, en sus inicios. Esto por ejemplo, del BRICS, no es algo que vaya, a mi juicio, a crecer violentamente de un día para otro. Pero sí está reflejando en alguna medida la nueva correlación en que se comienza
a producir en el mundo. Ahora esto le plantea grandes desafíos a todos los países, obviamente también a Chile. Entonces hay muchos hechos muy cautivantes, podríamos decir, a muchos hechos muy profundos que están en curso. Y en un cuadro político debilitado, a mi juicio, pues uno ve tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno europeo, no, Europa, Estados Unidos, yo creo que está en una situación no fuerte. Y estamos metidos en medio de una guerra que, si bien está metido en una zona, tiene obviamente repercusiones mundiales muy grandes. Entonces estamos en una situación bien necesario considerar. Ahora está todo esto que analizaba Loza, Gabriel, sobre la relación con China. Yo creo que nosotros no conocemos, por lo menos yo no conozco con la suficiente profundidad el curso de los acontecimientos en China para sacar una conclusión. Pero es evidente que está en una situación bien complicada. Una situación bien complicada pues que ser un cuadro político diferente también. Porque aquí han aparecido visiones simplistas. Una visión simplista es que en China se repita lo que se le produjo a Japón en los años 90. Después el milagro japonés se derrumbó. Todavía se expresan repercusiones hasta ahora. Pero creo que esa sería una visión simplista, porque el caso de China tiene otras características, a mi juicio. Entonces hay muchos hechos muy importantes en el desarrollo. Ahora, lo de China tiene una gran repercusión en Chile. Porque la economía china, desde el punto de vista económico, Chile es chino dependiente. Por lo demás, como varios países de América del Sur. El comercio exterior está mucho en función de Chile y de Asia también, ¿no? De Asia también. Entonces estamos realmente frente a acontecimientos muy importantes que tenemos que hacer este esfuerzo por seguirlo. Obviamente todo esto repercute en la situación del país. Por ejemplo, este hecho que yo tenía la otra tema que quería analizar, pero realmente había un poco muy largo, y que está en desarrollo por lo demás, en su fase inicial, es el cambio que se produce en no por extrema riqueza. En el caso de lo que se ha dado en este semestre en Chile, hablo de ese semestre porque es comparando cuando salió el libro que publicamos sobre esto. Ese es mi punto de referencia. Los cambios en buena medida se producen por hechos externos que golpean, y ahí hay una, ¿cómo podría decir?, reubicación que buscan hacer los grandes grupos económicos, que me imagino no es solo un proceso chileno. Esto del grupo Luxi de salir cada vez más actuar desde como transnacional, más que visto desde el punto de vista nacional, no es un hecho casual. Si uno se mete en ese grupo profundamente, más de la, qué sé yo, no sé cuánto, pero fácilmente ser los 2/3 partes de sus ingresos se producen fuera de Chile. Si me equivoco, no es por mucho. Pero en general hay un proceso de salida de los grupos económicos fuera de Chile, el caso de los grupos económicos chilenos. Pero por lo demás hay una salida en general de capitales que se van para afuera. Y ahí entramos a crisis, a hechos políticos concretos, porque estamos pagando las consecuencias de la apertura de la cuenta de capitales. Y la apertura de la cuenta de capitales viene de la crisis de los 80. Ahí se comenzó a abrir la economía mundial. Entonces hay variantes que no se controlan. Si uno mira la política del gobierno, no las tiene en cuenta. O sea, solo las notan como hechos que se producen. Por eso realmente tratar de seguir estos acontecimientos, tratar de entenderlos, diría yo, es una necesidad muy grande. Eso sería lo que diría, Manuel. Más con preguntas que con respuestas. Sí. Yo me gustaría hacer una pequeña acotación a una de las cosas que tú mencionaste.
esta idea de que pudiera ser la situación china actual similar a la de Japón a fines de la década del 80, digamos, cuando vino la crisis de Japón. Bueno, hay una diferencia que es muy profunda, y es que el estancamiento japonés viene cuando se ha completado el proceso de urbanización. Es decir, en el momento en que se produce esta gran crisis de Japón, que ha durado, digamos, estancando su economía durante casi 20 años, una cosa así o más, ya su población era fundamentalmente urbana. En el caso de China, fíjate, todavía queda una reserva de población en el campo que es superior al 40%. En otras palabras, el proceso de urbanización en China está todavía a medio camino. Ahora, hay factores que son similares, pero por razones políticas. O sea, por ejemplo, la política de un niño en China adelantó el freno al crecimiento de la población. Pero lo que sí queda pendiente, ¿no es cierto?, es que una gran masa de trabajadores chinos van a pasar de la producción en buena medida para el autoconsumo a la producción íntegramente para el mercado. Y eso da una base para el crecimiento muy rápido del PIB de China todavía por un par de décadas más, a mi juicio. Es una diferencia muy esencial, pero China todavía es un país, desde este punto de vista, emergente, absolutamente. Japón ya era un país desarrollado, desde este punto de vista, que es el de su estructura social, que es el que determina todo. Entonces, creo efectivamente que, como dices tú, son un poco simplistas estas comparaciones que se hacen. Ahora, eso no quita que tengan, digamos, una crisis muy grande entre medio. Estados Unidos en 1929 fue el que provocó la crisis mundial, ¿no es cierto? Y Estados Unidos en ese momento tenía todavía una reserva de población campesina significativa. La población campesina era sobre 25%, digamos, en 1929 en Estados Unidos. Entonces, me refiero que lo que yo estoy diciendo no es necesariamente evita que se produzca algún tipo de crisis financiera importante en China, pero esa diferencia quería constatarla. Yo creo que quiero aprovechar de invitar a todos los asistentes a un evento muy importante que tiene lugar en el día de mañana. En el día de mañana, en la gran actividad que ha tenido el municipio de Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta, en el cual han asistido, digamos, por coincidente con el cincuentenario, una pléyade de personalidades mundiales. En una de las actividades finales de esto, el municipio de Recoleta ha decidido hacer una sesión destinada a que No Más AFP y el municipio de Recoleta presenten su propuesta para resolver el problema de pensiones. Y es una propuesta muy poderosa desde el punto de vista de la opinión pública y que ha tenido en un breve lapso un gran respaldo. Tanto en la población, entre quienes lo han escuchado, y fundamentalmente lo conocemos por la reacción en las redes sociales, como también en los economistas. Por ejemplo, tengo el agrado de comunicar ahora que nos acaba de llegar el respaldo a esta propuesta de No Más AFP y del municipio de Recoleta, del economista chileno más importante, que es José Gabriel Palma.
Y él, junto a otra playa de personalidades, son las firmas iniciales en esta, digamos, campaña. Y la campaña propone algo muy sencillo, que lo entiende cualquier persona en Chile. Propone que se autorice a todas las personas afiliadas al sistema AFP a cambiarse al IPS, que es el Instituto de Previsión Social Público. Coma, dice la propuesta, aportando sus cotizaciones pasadas y futuras, coma, y retirando el saldo. Esta propuesta tiene una potencia extraordinaria, beneficios impresionantes. Las personas jubiladas, por ejemplo, al cambiarse al instituto público, el recálculo de su pensión les significa en promedio subirla al doble. Por lo tanto, si esta cuestión prende y finalmente el sistema político se convence en aprobarla, significa que todos los jubilados se van a cambiar inmediatamente al sistema público porque la pensión les sube al doble. Ahora, lo más notable es el impacto que tiene sobre el fisco, porque resulta que al recuperar las cotizaciones, el presupuesto del fisco aumenta en 1/5, lo que le permite solventar esta duplicación de las pensiones y le queda un saldo que es más importante que el que pretende el gobierno sacar de un pacto fiscal que está buscando hacer. O sea, las cuentas corrientes, digámoslo así, del fisco, se sanean con esto. Pero lo más interesante es que al devolver, lo más interesante para el fisco, que al devolver los afiliados voluntariamente sus cotizaciones pasadas al fisco, para pasarse, ¿no es cierto?, al IPS, al Instituto Previsional Público, eso equivale más o menos a 1/3 del fondo de pensiones que se le traspasa al fisco. Y eso, en realidad, anula la deuda que tiene el fisco con el sistema de pensiones, que la contrajo para subsidiar las pensiones AFP. Y por lo tanto, la deuda total del Estado se reduce en 2/3 partes con estas transferencias. Y finalmente, para el grueso de los afiliados, retirar 2/3 del fondo de pensiones significa una gigantesca redistribución de la riqueza desde los grupos más poderosos, que son los que tienen este dinero y se han enriquecido y hecho multimillonarios gracias a él, y se le restituye a los trabajadores a quienes se los descontaron de sus salarios a lo largo de 40 años a costa de sus jubilados. Entonces, es una propuesta muy poderosa y se lanza en un marco que puede llegar a tener un apoyo en la población porque están detrás no más AFP y también los municipios, o por lo menos uno de los alcaldes más importantes, digamos, y de mayor influencia en el sector municipal. Así que eso los invitamos. Va a ser mañana a las 4 de la tarde y vamos a estar transmitiendo por este mismo canal el lanzamiento de esta campaña. Y lo invitamos a partir de mañana a firmar. Así que eso es lo que tendremos la próxima semana. Y es un saludo también, por decirlo así, de lucha al 50enario de la inmolación del presidente Salvador Allende en La Moneda, en aras de la lealtad de su pueblo, como dijo él. Muy buenas noches. Manuel, Sí, ¿van a mandar un link para...? Sí, mañana mismo se va a entregar. Cuando Ya, se ok. presente la ponencia, se va a publicar el vínculo para que todos puedan firmar y retransmitir a todos sus amigos por correo, por todo, para juntar miles de firmas, ojalá en poco tiempo. Ok. Esa es la cosa. Todo más a las AFP, cambiarse al IPS. Exactamente. Ni un peso más a las AFP, cámbiate al IPS. Esa es la consigna de esta Buenas Así, noches. Gracias. ansia y de lucha. Nos despedimos esta noche. Vamos Ok. a la
Muchas gracias. Muy valioso toda la información entregada. Buenas noches. Buenas noches.